Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestras experiencias en el sentido más amplio del sentido espiritual, del proceso que va revelándose ante nosotros y nosotros comprendiendo su significado y su valor. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Muchas gracias. Sí, adelante, Alejandra o Maya, no sé. Alejandra. Sí, buenos días, maestro, buenos días a todos. Maestro, en este camino se encuentran a veces muchos maestros y se hablan de, inclusive en la Biblia, de falsos maestros. ¿Cómo la gente puede distinguir pues esa parte de un falso maestro? Gracias. Sí. A ver, el venerable Satarjat José Marcelli usaba una frase muy interesante. Decía, si lo que yo hago, si lo que yo digo primero y lo que yo hago, cree usted que es importante para usted, eso ya es suyo. Le falta a usted entonces solamente hacerse responsable de aquello que escuchó y que está de acuerdo. En las tradiciones de sabiduría, siempre, nunca el primer día el discípulo pedía ser discípulo de un maestro. Tenía que conocerlo, tenía que convivir con él, precisamente para ver si entre lo que decía, lo que proyectaba y lo que hacía había una congruencia. Lo que pasa es que hay maestros para todo. Hay maestros de primaria, hay maestros carpinteros, hay maestros orfebres, hay maestros de cocina, maestras, etc. Sin embargo, acerca del significado y el verdadero camino hacia la luz, a la fuente, no muchos. Tiene que haber encontrado esa luz dentro de sí mismo. Si la gente se deja engañar es porque no ha tenido suficiente experiencia y parte del engaño es el proceso de aprendizaje de eso, el desengaño. ¿Cuándo se aprende más? Si uno está engañado, pues cuando uno se desengaña. ¿Cuándo aprende uno más? Cuando deja de aprender sus propios prejuicios, de repetirlos reiteradamente, que se llaman vicios. La tradición dice que el que se va a dedicar realmente a enseñar el camino tiene que haberle encontrado, tiene que haber dejado todo. ¿Por qué? Porque no se puede tener intereses personales y contraponerlos con los intereses de los demás, o en todo caso el interés común. El hermano mayor era muy claro en cuanto a las características que debería vivir alguien que seguía el sendero. Y decía que había 3 áreas que teníamos que conectar. Por ejemplo, en el área de la sexualidad, la represión.
o la sobreexcitación en esa área no era que tenía centro. O sea, sus miedos le llevaban a retraerse o a ocultarlos fingiendo que podía muchas cosas cuando en realidad en el fondo no podía amar. Y entonces decía, no, el amor ha practicado con la pareja y como Dios manda, no con forma sodómica como algunos lo andan promoviendo. La sodomía es una práctica oscura, animal, nos regresa a sentidos de poder y de dominio, lo cual no tiene sentido. Y hay gente que la promueve y aún se dice maestro de la luz, no amarra. Por eso hay que estudiar, por eso hay que cultivarse. La ignorancia es uno de los factores por los cuales uno lo pueden engañar más fácil. Pero si uno investiga, si uno busca, contrasta, uno puede encontrar más claramente las características. En el tema del dinero, ahí se muestra también la inseguridad interna. No confía todavía en el plan de la vida, se agarra o le agarra las cosas a los demás o las manipula para que se las den. Eso tampoco es característica de un iniciado de la línea de la sagrada tradición. El dinero le pertenece a quienes los han generado, ¿sí? No al recaudador de impuestos y sometedor de la red social, sino da resultados. Entonces, y todo eso se centraliza en el apego al poder o el desapego al poder para servir. Ahí se nota mucho. Ahora, el que distingue es porque tiene experiencia y sabe distinguir, y el que todavía no distingue, pues tendrá que aprender, ser engañado varias veces, hasta que un día se le aclaren las cosas. Pero una de las cosas más importantes es el desinterés y el desapego. En el centro del sexo, dinero y poder está el apego, los apegos más grandes o el de verdadero desapego. De hecho, el hermano mayor siempre dijo, desde que empiezan tienen que aprender a no cobrar. Yo conocí gente de grados altos que pensaban en lo interior porque para mí era claro, los veía tan claro. Me deben mucho los hermanitos, entonces se los voy a desquitar con comidas, con paisajes, con diversiones, con regalitos, etcétera, etcétera. O sea, resulta que vienes aquí a que te den, ¿no? La línea es, vienes tú por agradecimiento a ofrecer lo mejor de ti mismo, de ti misma. Y eso genera dentro del karma yoga un efecto de luz, de confianza. Pero todo el tema está en el resumen profundo, en el apego o en el desapego. ¿Explico las cosas porque tengo intereses para ver qué saco? ¿O explico las cosas tal como las veo o como tú las podrías ver? Pero sí, la inocencia no es una virtud dentro del proceso iniciático. Hay que vivir, experimentar, comparar, discernir, contrastar. Miren, los grandes maestros, a mí no me vengan con cuentos. La gente que dice que los maestros deben ser puros y dejarse pegar, no. El Cristo tumbó las mesas de los cambistas y vendedores dentro del templo. De lo que habló de los fariseos y los escribas no es cualquier flor, porque tenía que denunciarlo, porque la gente se confundía. Pero si es el escriba, si es el fariseo como yo, son lo máximo. Pues no, fíjese que no, son sinvergüenzas que se ocultan detrás de las vestiduras y van a lo suyo, el poder, el dinero y hasta la sexualidad fuera de lugar.
no en un sentido constructivo, sino en el sentido estricto del autoplacer, la autoinflación. Mira nomás, qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, es parte de lo que vamos aprendiendo, a elegir. Todo el tema de los hijos está en intentar transmitirles los valores para sus elecciones que harán en la vida. No se las puedes imponer, ¿sí? Ahora, si usas el miedo en ambos sentidos, si no lo haces te pego y si lo haces te pego, o te regaño o te esto, entonces estás usando la parte oscura, no verdaderamente la conciencia que es la que se educa a elegir. Cuando uno ve que los hijos saben elegir o van aprendiendo, a veces nos sorprenden de la buena y certeza que tienen a la hora de sus elecciones que van a determinar las consecuencias en su vida. Un buen maestro educa. Un maestro falso controla para su beneficio. Hay un enfoque muy... Lo que quiero es que crezcas, lo que quiero es que tú elijas. A ver, vamos a intentarlo, vamos a analizarlo. Te acompaña. Y el mal maestro te controla, te manipula, te asusta, te engolosina, te seduce. Usa las artes oscuras de la conciencia. Realmente está usándote desde el inconsciente. Y tú ni te das cuenta. Pero bueno, todos estamos aprendiendo a tomar buenas decisiones y las malas decisiones o los que no dan los resultados esperados, pues son fuente de aprendizaje para seguir adelante. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el de los más drásticos. Un señor Hitler, Adolf Hitler, pues es un gran maestro de la oscuridad. Fíjense a dónde llevó los problemas de su propia oscuridad, a sacar la oscuridad de todos, la revancha, los prejuicios de raza, ¿sí? Los prejuicios de clase, de inteligencia, los prejuicios de poder, y los usó, pero en el lado oscuro. Es un maestro que uno debe aprender la lección, por ahí no. ¿Sí? ¿Ok? Por ahí no. ¿Por qué? Mira las consecuencias. ¿Te gustaría a ti que te hicieran eso? Por eso la regla o la frase o la fórmula que dan el Cristo, Mahoma y el Buda es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Haz otro lo que quieres que te hagan a ti. Pero también hay algo importante. Un maestro debe tener la parte suave y la parte firme. No dura, la parte firme. Porque en la vida se necesita tener esas dos cosas. Te enseña de la vida. Pero no te engaña. No te vende falsos espejitos o espejismos para que te aflojes tus defensas. Hay dos formas de aflojar defensas, los más internas. Una a través del engaño y seducción y la risa, puede ser. Y otro a través del castigo y el no vales nada y el disminuirte hasta que aflojas las defensas. Por ejemplo, en la policía se usa que te pongan una lámpara y te estén bombardeando de preguntas hasta que aflojas. ¿Sí? Esas son las artes oscuras.
Tenemos que confiar que estamos aquí no para eso, sino para el crecimiento. Y qué hermoso es ver a otros crecer, sin envidias, sin nada. Qué hermoso es ver que otro te puede enseñar muchas cosas y entonces crees más que en la vida, que tiene sentido y valor. Pero ahí vamos aprendiendo. Pero todo se paga y todo se recibe. Si te deben, vas a recibir y si debes, te van a cobrar. Es siempre un balance porque es una ley natural. La compensación es el karma. Pero vamos aprendiendo a elegir y eso es nuestra gran oportunidad. Lo que sí y lo que no. Pero cada persona tiene que hacerlo. Y si toma una decisión incorrecta, pues será su aprendizaje. Y si toma una decisión justa y correcta, será su también reforzamiento de aprendizaje. Al final, en eso se va dando. No hay receta definitiva. Por eso no se sigue a un hombre, se sigue una línea de principios, de valores. Y ahí no importa que el otro se caiga. Si esos valores ya estoy convencido, sigo adelante. Vuelvo a la frase de inicio. Si lo que digo y hago te convence, ya es tuyo. Ahora hazlo. Ya no es mío. No importa quién te lo haya enseñado, lo importante es que ya lo aprendiste. ¿Sí? ¿Algo más? Gracias, maestro. Hay que estar atentos a uno y a los demás y seguir en la intención de discernimiento. Esto va para allá, esto va para acá. No va para el mismo lado. Pero es una decisión que cada quien tiene que aprender a elegir. Es como los productos, ¿cómo aprendes a elegir? Pues viendo bien lo que traen. Y la pregunta es, ¿realmente traen lo que dicen que traen? Es una buena pregunta. Y eso es en los productos, que no será en los actos y en los ejemplos, etc. Algo más esta mañanita. Es martes, pero bueno, es un día único en la vida de cada uno de nosotros. Una pregunta, ¿cómo se escucha mejor? ¿Así o así? ¿La primera o la segunda? Quiero aprender a cómo usar el micrófono. Ahorita me lo pregunté yo. ¿Así La primera, maestro. o así? ¿La primera o la segunda ahora? Hacia usted. ¿Así Así mejor? cuando lo pone vertical. Ok, gracias. Entonces yo pensando que por estar más cerca, fíjense, por estar más cerca iba a captar mejor, resulta que cuando está vertical capta mejor porque están de acuerdo al acomodo de las laminillas que captan el sonido. Perfecto. Gracias. Ya ven, hasta yo había pensado una cosa, pero hoy aprendo que se puede hacer. Me lo pregunté y encontré una respuesta. Gracias también a su retroalimentación. Gracias. Bien, ¿alguien más desea compartir?
Por ejemplo, en Alemania se dice ya. Cuando algo te das cuenta, dicen ya. O sea, como diciendo, es importante, o sea, ya, ahora me di cuenta, ya. Y Maya dice, qué interesante. Yo, maestro, buenos días. Adelante, Hortensia. Buenos días a Severino, buen todos. día. Maestro, eso que dice usted con la relación de la capacidad de aprendizaje y la capacidad de discernir sobre ciertas acciones y ciertas cosas, ¿está de acuerdo a nuestra capacidad de inteligencia o nuestra capacidad de percepción, nuestra capacidad de apertura? Pero bueno, finalmente la pregunta es cómo expandir esa capacidad de apertura y esa capacidad de visualizar Mire, nuestra parte, las cosas y no estar sí, porque generalmente uno pensaría, bueno, yo pensaría, si venden algo bueno y que hace efecto y no está caro, pues lo compro. Pero si venden algo que no es bueno, pero está barato y me ofrece algo y me promete cosas que pueden, que yo deseo lograr, finalmente voy a ensartarme en eso y voy a caer en el engaño. Pero ¿cómo detonar? La pregunta específica es cómo detonar esa capacidad en mí de discernir en las cosas que realmente pueda diferenciar lo que viene siendo una enseñanza adecuada y una no, aun cuando lo relaciono con muchos hechos, pero justifico en mí o se justifica en sí la acción. Pero a cómo tener esa claridad de conciencia. bien, me gustaría tomar el modelo del emblema, que es muy completo. Hay cuestiones que uno, por ejemplo, los animales, con el olfato, o con los bigotes, o con el cuerpo en general, tratan de no repetir algo que les hizo daño. Tienen sus respuestas a flor de piel, tienen una capacidad increíble de saber si comen eso, si hacen eso, si se meten en eso. Y además hay una cuestión de una alma grupal. Los individuos hemos perdido mucha capacidad sensoria. O sea, tiene que ver con la tierra. Con lo que se toca, se siente así. En este presente, cuando lo toco, un ciego puede detectar mucho más que nosotros cuando toca algo. Yo, sinceramente, una caricia de un ciego es hermosa, porque tiene una sensibilidad y sientes eso. O cuando alguien se siente débil, te toca de otra manera. ¿Sí? Cuando el ego está inflado, pues, te toca de otra manera. A ver, que te exprime, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, la parte sensoria es una gran vía hacia el alma para reconocer aquello que ya has sentido, has probado. En el caso de los animales, por ejemplo, es muy raro que un animal, si algún alimento le hizo daño, se lo vuelva a comer. Nosotros somos un poco más necios que eso, porque nuestra imagen desde el alma de aquel anhelo, de aquella ambición, de aquel apego, a veces es más fuerte y no usamos los sentidos. Entonces necesita haber un balance. Otra gran vía que debe ser balanceada es la vía del recuerdo, precisamente de las experiencias, de lo que nos ha protegido, de lo que nos ha dado bien, como lo que nos ha dañado, lo que nos ha dado mal. Las conductas, las miradas, las acciones, los símbolos, etc. Y se dan en el mundo del agua.
Somos 70% agua. O sea, los recuerdos, las referencias, los enlaces, los vínculos con el pasado pueden ser determinantes, pero pueden ser actualizantes. Puede ser como prejuicio, puede darte un valor de lo que ya has vivido, de lo que daña y de lo que protege, de lo que te nutre y de lo que te enferma. A nivel emocional, de las emociones tuyas o de los demás. Es otra gran vía que trae a colación el retorno y el regreso a eso. Otra gente usa la cuestión del sentido común racional y deduce con claridad o con confusión. Sí, esto y esto, pero no da esto. O sí da esto. Esa causas, efectos, esas los tiene. También nosotros tenemos una gran cantidad de lo que debería y realmente producir lo que estamos buscando. Sí, hay gente con el aspecto intelectual puede llegar a discernimientos muy profundos, pero también puede enredarse en el mundo de las ideas donde se despega de la realidad. Es un exceso de ideas que no tiene vínculo con los sentidos y no tiene vínculo con el recuerdo del alma. La experiencia de ancianidad del alma es un alma joven, un alma vieja. Y el sentido espiritual te dice, es que eso no va a donde voy, ni de donde vengo. Eso es falso, es ilusorio. Y espiritualmente defines lo justo y lo injusto, lo blanco y lo negro. Porque no es que no sea agradable o sea agradable a los sentidos. No es de que el pasado te condicione todo, sino realmente va hacia donde quiero ir. Viene de donde sé que realmente vengo. Tiene esos valores y se ha conservado y conservará en todo lo que venga después. Ve uno el sentido de las consecuencias en un sentido de una cosmovisión de la vida, en el sentido espiritual, cada quien con sus palabras. A veces con palabras muy simples enseñan grandes motivos espirituales, o hay veces que están confundidos. También tiene que ver con la ancianidad del alma y lo que ha podido reconocer en su cuerpo de luz, si es que lo ha llegado a despertar. Entonces tenemos como 4 grandes vertientes que tienen que confluir para decirnos en síntesis qué es lo que está pasando, qué es lo que es la pregunta y cuál es la respuesta a lo que tengo que hacer. La integración de estos 4 cuerpos en una síntesis dan realmente una materialización, una realización que se llama matesis. Pero siempre tendremos 4 grandes vertientes, 4 grandes cuerpos que almacenan experiencias en su campo. El material, tierra, el fluídico, agua, magnético también, el mental, que es inteligente, que es interrelacionar las cosas correctas con lo correcto, no enredarse, no poner algo que no va ahí. Y el otro, el espiritual, que le da sentido al gran propósito que pueda tener mi existencia. Lo primero es saber que vengo de Dios, pero la segunda es cuál es el camino para retornar a Dios. Estas cosas son niveles también del desarrollo espiritual. Cada uno en sus lenguajes complicados o sencillos tiene certezas y todavía incertidumbres. Y gracias a la vida nos van dando claridad en el proceso. Por eso hay que vivir a fondo.
Pero repito, no ver las cosas y no sentir las cosas o no pensar las cosas solo de un ángulo, sino al final esto cómo se siente. Y es un hábito donde si la persona está serena y en paz, las cosas coinciden. No es lo urgente, sino lo trascendente lo que voy a decidir. Por lo tanto, es profundo. Mis recursos se ponen de acuerdo en una sola decisión porque coinciden. Y ese es el gran trabajo llamado síntesis, yug, intuición, etc. La intuición no va en contra de los sentidos, pero trasciende los sentidos porque es una síntesis con respecto a algo que no puedo explicar en este momento, o a lo mejor sí, pero sé la respuesta. ¿Sí o no? Eso, las dos son respuestas. ¿Sí? Y la respuesta otra es no. Sencillo. Pero llegar a eso no es fácil. Tener esa certeza, esa seguridad, esa certidumbre es todo un proceso de integración de los grandes 4 cuerpos. Es lo que yo podría comentar. Espero que les sirva. Esa Sí, es maestro, nuestra guía. gracias. Este emblema sigue siendo la guía para el iniciado. Adelante, por favor, muy reverendo, gracias. Sí, buenos días, maestro, queridos hermanos. Pues además de ese gran esquema que usted señala, desde una mirada social, también podríamos ver que la humanidad traemos cargas de etapas, de otras etapas, y para mí una de ellas es la dependencia que se generó, ¿no? Para la dependencia de unos sobre otros, o sea, más bien la dictadura o el dominio de unos sobre otros, que hacía que la gente pues no mirara hacia adentro, sino trasladara ese poder interno del ser, lo trasladara afuera, pues lo sabemos, a curas, a sacerdotes, a obispos, vamos a decir, no solo de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, a militares, a doctores también, o sea, todo aquel que tuviera un uniforme, con respeto lo digo, más también desde una mirada de decir, por ejemplo, esa capacidad de autosanación que a veces también no podemos y hay que ir a buscar a alguien, pero enseguida que alguien, a buscar a alguien con bata blanca, ¿no? Yo lo digo esto porque he observado que hay gente que porque una persona traiga dalmática o capa, creen que eso ya, todo lo que venga de ahí, y yo recuerdo tanto al hermano mayor y también este dicho popular, ¿no? De el hábito no hace al monje. Entonces sí siento que a veces no nos damos cuenta de cómo le damos poder a alguien que traiga algo, cómo le damos fuerza, cómo le damos, como si no se equivocara. Y creo que el maestre señaló una clave muy grande cuando dice, esta era es de autorrealización. Acuérdense que en otras eras era, el cura es la puerta al cielo, ¿no? O entiéndeme, por supuesto ha habido sacerdotes y hay sacerdotes consagrados a la misión crística, pero antes parecía que una persona era pues el señor del pueblo, ¿no? Y esta era, por supuesto, con puntos de referencia que van más arriba en la montaña, por supuesto, pero es de asumir ya, de crecer, de no estar como niños que dependen de la sonrisa o de la atención de un papá o de una mamá, sino autorrealización, asumir a fondo nuestra vida y sí ver lo que sí y lo que no, decía el hermano mayor, ¿no? Ver en reflejos lo que sí y lo que no quiero, no me checa, no me es coherente. Gracias. Está el proceso de aprendizaje
del alma. Si falta, pues va a haber. La vida te va a poner en donde tengas la experiencia. El muy sublime maestre dice una frase de las pocas así muy duras. Dice, la gente confió, pero muchos fueron engañados en otros tiempos. Eso es muy fuerte, pero es una realidad. ¿Sí? Siempre hay gente que llega a abusar de la buena voluntad de otros. Por eso el verdadero trabajo en la impersonalidad y el desinterés. Si ya tú te has convencido, asúmelo, es tu trabajo ya. ¿Sí? No debe haber dependencia, pero tampoco somos independientes, somos interdependientes. Siempre una referencia más adelante es buena. El niño, antes de querer solucionar, muchas veces el bebé, antes de querer solucionar, exclama a mamá y a papá. Es una actitud natural de esa etapa. Pero ya alguien que ha tenido oportunidades de crecer, de desarrollarse, pues ya tienes que tú tomar tus decisiones y así tratas. Bueno, ¿y tú qué vas a decidir? ¿Tú qué vas a hacer? Pero en fin, es parte de esas cosas cotidianas, decisiones grandes y pequeñas que tenemos que hacer y siempre estar deseando aprender. No todo está en Jivatma, pero Jivatma para conectarse con Paramatma tiene que tener una identidad, tiene que tener un contraste, tiene que tener una confianza. O sea, en el alma universal, en Dios. Claro que siempre esa luz y sus posibilidades no asimiladas es importante integrarlas a nuestra alma, a nuestra existencia. Pero al final la gran propuesta es que los dos trabajen unidos. Ni solo yo, ni solo tú, sino los dos, uno. Llegar a unidad, experiencia de unidad. Bien, si alguien más desea compartir, desea expresar algo, adelante. Y otra vez, maestro, si me permiten. A ver, adelante. Lo difícil para nosotros los seres humanos es, bueno, en la actualidad para mí es cuando uno crece con un esquema religioso, creyente, basado en el sufrimiento, porque durante muchos años nos han metido dentro de este proceso que Jesús murió en la cruz para podernos salvar a nosotros. Que Él es una imagen de sufrimiento y hasta la fecha lo seguimos teniendo crucificado con el sufrimiento, porque así debemos de purgar nuestras malas acciones. ¿Cómo quitar ese paradigma y empezar a entender que tenemos que responsabilizarnos de nuestros propios actos? Bueno, el Buda lo dijo ya hace 2500 años. La raíz del sufrimiento es el apego. ¿Qué hay que hacer? Desapegarte y comprender la interrelación con las cosas, con las personas, pero no la dependencia, ni tampoco la independencia. Es interdependencia. El universo es interdependiente consigo mismo. Así es la vida universal. Entonces, el tú y el yo un día tiene que ser nosotros y un día tiene que ser aquello que es unidad y que no hay tú y yo. Simplemente es lo que es. Son etapas de la conciencia. Es parte de lo que se llama almas jóvenes, almas viejas. Saben elegir. Les hace sentido, no les hace sentido.
detectan lo que hay detrás de las apariencias o no lo detectan. Por eso la vida en una comunidad de desarrollo es tan importante. Por lo que a veces unos detectan, otros no. Y a veces lo que unos no, otros sí. Y así vamos entendiendo la enseñanza como una visión. Cuando hay una lema, ya para terminar, en la alta administración, que dice, no le preguntes al quien te va a dar una opinión, pregúntale al que sabe, o sea, al que lo ha hecho. Y los hechos son innegables. Pregúntale al que lo ha hecho, al que sabe. No solo conoce. Podríamos decir, sigue al que sus hechos le dan sentido hoy, mañana. Hablaba al principio de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso no lo puedo evaluar yo mismo de mí. Yo lo que puedo hacer es intentar ser congruente, autoexaminarme en mis impulsos y en mis convicciones y tratar de que sean uno solo. Y adelante. Sí hay que pensarlo, pero no tanto. Hay que hacerlo, pero no nada más resolviendo, sino pensando, sintiendo y en todo caso dándole un sentido a una vida, porque así la quiero vivir. He decidido vivirla así. ¿Por qué? Porque así me da más sentido, tiene más valor. ¿Sí? Hoy nos salió la parte donde Judas Iscariote andaba queriendo tener moneditas de los pesudos de los sacerdotes, porque cobraban impuestos por la iglesia, o sea, el diezmo y otras cosas. Pero bueno, eso es una distracción. Es una distracción. Pero hay gente que no se distrae y hay gente que se distrae. ¿Sí? Entonces están en su proceso. Pero no es lo mismo distraerte que no distraerte. Te lleva por caminos diferentes. Más claros o menos claros, dependiendo. Bueno, pues cada quien hay que seguir autoexaminándose y no trasladar la responsabilidad a otro, porque ya uno elige y uno debe hacerse responsable. Y el gran deseo de cualquier padre y madre es que sus hijos se hagan responsables. Y nosotros somos hijos divinos. Por lo tanto, pues ya es tiempo que nos hagamos cada vez un poquito más responsables. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Pax. Pax a todos, un Pax, abrazo. maestro, gracias. Igualmente un abrazo para todos. Gusto de verles. Bye, Un bye. abrazo. Cuídense mucho. Igualmente, Yuta. Gracias a todos. Igual. Saludos. Buen día. Buen día. Bye. Bonito.